Continuamos con un nuevo bloque de vida y estética y ahora vamos a hablar de la nutrición de la piel, la importancia de la nutrición. La importancia de la nutrición, en este caso con ácido hialurónico Profhilo, que es un excelente tratamiento para gente joven, pero ahora les quiero mostrar un video especial que hice sobre mí. Mira vos. Así que vamos a verlo y le explicamos. Vamos a compartir este video. Ahí estoy marcando los lugares donde va. Yo voy a hacer el tratamiento en el cuello, en este caso en mi cuello. Entonces, son 10 puntos los que tocamos nada más. Y entonces ahí estoy poniéndome, primero marcar los puntos y después poner un poco de antiséptico. Claro, bien. Para que el área que vamos a tratar sea lo más aséptica posible. Por supuesto. Entonces ahí estamos viendo en cámara rápida cómo voy inyectando una pequeña cantidad de este ácido hialurónico en 0,2 mililitros por punto. Ahí me estoy viendo en el espejo para poder tener cierta certeza de dónde voy a inyectarlo. Con la gran ventaja de que el ácido hialurónico se inyecta un poquito más profundo o un poquito... No puede ir muy superficial. Si va superficial, no queda bien. Entonces, ¿esto qué hace? El ácido hialurónico hidrata la piel de abajo hacia arriba, de adentro para afuera. Y este es un tratamiento ideal para pacientes jóvenes, entre los 25 y los 40 años. Yo me lo hice a propósito en mi caso, porque quería probar qué pasaba en una persona de 64 años. Me mejoró un poco. Me mejoró un poco. No todo lo que yo hubiera querido. ¿Por qué? Porque es un tratamiento para gente joven. ¿Qué es lo que logramos cuando nutrimos desde adentro la piel? ¿Qué es lo que va a ver el paciente? Uno logra mayor tensión, mayor densidad de la piel. Es en general lo que uno llama bioestimulación. Y bioestimulaciones hay muchas. Este es un tipo de bioestimulación para pacientes jóvenes. Después vamos a ver otros tipos de bioestimulación para diferentes casos. Por eso es tan importante la consulta, porque uno puede decir, escucha a los pacientes que escucharon un tratamiento y dicen, ay, me quiero hacer Profhilo, y no tiene indicación. Por supuesto, por eso siempre... Lo que no tiene indicación nosotros no lo hacemos. Por eso siempre decimos la importancia de la consulta médica, del diagnóstico, para saber qué tratamiento o qué tratamientos se van a combinar y van a poder utilizar según el problema que tengan. Bueno, ahora vamos a ver algunas fotos de cómo es el tratamiento de Profhilo. Vamos a compartir estas fotos para ver, bueno, los cambios, el antes y el después. Esta es en una paciente de 50 años. Fíjate qué bueno el cambio. Increíble. No es una paciente ideal, pero ella, digamos, estaba en el límite. Por eso decidí hacer Profhilo. Se hacen 2 sesiones, una cada 30, 45 días, y el cambio fue bastante bueno. Muy bueno, Leslie. El cambio fue bastante bueno. Bueno, Leslie, un excelente tema para tener en cuenta las personas jóvenes y no tan jóvenes también, como recién vimos en la última foto. Nos vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos y vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que tiene que ver no solamente con los tratamientos que nos hacemos en la clínica, sino todo lo que hay que hacer en casa. No se vayan, que ya venimos.